¿Sabías que muchas de las cosas que utilizamos hoy en día se las debemos a los romanos? Te sorprenderá saber que los descubrimientos que hizo esta poderosa e ingeniosa civilización nos han facilitado la vida. Inventos tales como el concreto, los puentes y tal vez las computadoras. A continuación, veremos 13 increíbles inventos de la antigua Roma que aún prevalecen en nuestros días. Concreto romano. El concreto fue una de las invenciones romanas más importantes que se hayan registrado para la época. Los romanos, grandes constructores, tuvieron que idear un material que fuese duradero, adaptativo y resistente ante las inclemencias climáticas. Gracias a este invento de la antigua Roma, pudieron construirse las grandes ciudades. Es así que crearon impresionantes puentes, templos, grandes muros, entre muchas cosas más que aún a día de hoy permanecen en pie. Acueductos. Uno de los logros más importantes de la ingeniería del mundo antiguo fue sin duda los acueductos. Estos suministraban agua a las grandes ciudades, por lo que fueron de suma importancia para que la civilización mejore sus condiciones de vida. El diseño de los acueductos hechos por los romanos era ideal para transportar el vital líquido a través de grandes distancias. Es así como mejoró la salud pública y el saneamiento de innumerables zonas aledañas. Además, su estructura fue tan sólida y resistente que aún en la actualidad podemos ver muchos en pie. Gracias a las técnicas de ingeniería que emplearon los romanos con los acueductos, el agua de ríos y manantiales se contenía en un gran depósito para después ser vaciada en los baños, villas, cocinas, etc. Anfiteatros. Los romanos amaban el entretenimiento, y uno de los grandes símbolos de esta civilización fueron los anfiteatros, en los que se llevaban a cabo todo tipo de espectáculos. Con la llegada de los anfiteatros, las personas podían olvidarse de los problemas de su día a día. Es por ello que se convirtieron en una parte fundamental de la vida social de la época. Su construcción estuvo muy bien pensada, porque contaban con un semicírculo para que miles de espectadores pudiesen apreciar los actos. La construcción de los anfiteatros romanos fue tan perfecta que ha sido inspiración para muchas de las estructuras que conocemos en la modernidad. Dentro de la lista de anfiteatros más importantes creados por los romanos, sobresale el Coliseo, el cual, según los historiadores, tenía una capacidad de entre 50 y 70.000 espectadores. Minería. Los antiguos romanos fueron todos unos expertos en desarrollar las técnicas más innovadoras para aprovechar los recursos de la naturaleza. Se encargaron de extraer toda clase de metales y de transportarlos eficazmente hacia aquellos lugares que sabían que podían aprovechar al máximo para sus fines comerciales. La obsesión por la minería hizo que los romanos conquistaran la península ibérica con la finalidad de explotar al máximo sus recursos minerales. Estos hombres eran unos excelentes trabajadores que emplearon una tecnología que impulsó el nacimiento de la ingeniería minera como la conocemos actualmente. Queda claro que los romanos aprovecharon grandes cantidades de minerales de hierro y metales preciosos. Es así como crearon monedas de oro y plata, teniendo un impacto significativo en el mundo con sus operaciones mineras. Cúpulas. Una de las características más notorias de los romanos fueron las cúpulas que sobresalieron en sus iglesias, panteones, entre otras impresionantes construcciones. Estas estructuras de forma circular fueron bien valoradas y favorecidas por la presencia del sol que destellaba desde lo alto. Esto es hoy en día fuente de admiración para los turistas que disfrutan ver las cúpulas bien iluminadas por el magno astro. Podría decirse que la cúpula más famosa creada por los antiguos romanos se encuentra dentro del Panteón de Agripa, la cual se caracteriza por sus proporciones extremas y que aún a día de hoy resulta muy difícil para los arquitectos imitarla. Arcos. ¿Te imaginas acaso cómo sería el mundo actual sin arcos en las construcciones? Siendo capaces de soportar grandes cantidades de peso,
este elemento de forma curvada dio pie a diversidad de monumentos. Posiblemente los antiguos romanos no fuesen conscientes de que sus arcos serían tan relevantes para las civilizaciones venideras, pues para ese tiempo, este invento supuso el único método para techar los edificios. Pero en realidad, significó mucho más que eso. Una vez que los romanos descubrieron la forma para construir los arcos, sentaron las bases para las construcciones modernas de la actualidad. Desde puentes, edificios, acueductos, anfiteatros, etc., los arcos le otorgaron presencia y soporte a todo tipo de construcciones. Periódicos. Dado que la tradición oral no podía transmitir de manera eficaz los sucesos más sobresalientes que acontecían en el día a día de los romanos, surgieron los periódicos. Este sistema llevó el nombre de acta diurna y se caracterizó por su composición hecha de rocas y metal. Su objetivo central consistió en difundir a los ciudadanos las principales noticias a cada rincón de Roma. Estos periódicos abordaban diferentes temas, desde noticias relacionadas con lo legal, así como acontecimientos militares de la época, sin dejar de lado lo relacionado con los avisos de entretenimiento alusivo a eventos, festivales, lectura astral, entre otros. De este modo quedaron atrás las cartas, que para ese entonces suponían el único medio de comunicación escrito, con la finalidad de transmitir la información de una manera más veraz y rápida. Carreteras. Hoy en día, no podríamos vivir sin las carreteras. Esta idea revolucionaria surgió de la mente de los romanos, ya que su territorio era bastante extenso y necesitaban trasladarse de un lugar a otro con rapidez. El ingenio fue algo que nunca le faltó a los romanos. Ellos se encargaron de que todo el sur de Europa se mantuviese unificado. De este modo, también conservaron una mejor comunicación entre las ciudades, favoreciendo el comercio. Sistema de riego y calefacción. La agricultura fue una de las prácticas más relevantes que formó parte de la vida de los antiguos romanos. Dado que la población necesitaba que sus cultivos se mantuviesen frescos e hidratados, los romanos idearon un sistema de riego eficiente que le facilitó la vida a los agricultores. Este innovador sistema permitió que los suelos agrícolas contuvieran la humedad necesaria para que los cultivos se desarrollaran, y a su vez permitiesen mejorar las condiciones económicas de quienes comerciaban con las frutas, verduras y hortalizas que se producían cada día. Podría decirse que el sistema de riego de los romanos fue uno de los más modernos y que trajo consigo la construcción de numerosas redes de tubería que suministraban el agua a los ciudadanos de la época. Los romanos también inventaron la famosa calefacción por suelo, en donde circulaba el aire caliente. Más adelante, crearon espacios huecos para que las corrientes de aire circularan alrededor de las construcciones. Este proyecto favoreció a la clase social más alta, que podía disfrutar de agua caliente en sus piscinas u hogares, sobre todo durante la temporada de invierno. Saneamientos y alcantarillas. En la antigüedad, los desechos eran arrojados por la ventana. Esto contribuyó a la proliferación de pestes y enfermedades. Fueron los romanos quienes construyeron todo un sistema para que las aguas contaminadas fueran arrojadas de modo seguro, sin que esto afectara de manera negativa su salud y el medio ambiente. En aquella época, donde se realizaban descubrimientos constantes, salió a la luz la importancia de que las aguas residuales fueran descargadas. Esto se debió a que podían ser peligrosas al ser contaminantes y al colocar en riesgo el bienestar de la población. Si bien este sistema de alcantarillado no era tan eficaz como los de la actualidad, no hay duda que fueron de gran ayuda para evacuar los desechos de los baños públicos y letrinas de aquel tiempo, mejorando en gran medida no solo la higiene, sino también la salud de los ciudadanos. Instrumentos quirúrgicos. Si bien en la antigua Roma la medicina no era tan avanzada, lo cierto es que se llevaban a cabo cirugías, y para ello necesitaban las herramientas que le facilitaran todos los procedimientos en sus operaciones.
Al igual que hoy en día, había asistentes encargados de manipular tales herramientas de trabajo. Pero no era solo eso. Los instrumentos quirúrgicos también fueron empleados para otro tipo de procedimientos más simples. Por ejemplo, la curación de heridas, enfermedades y toda clase de afecciones como las cataratas. Sin omitir que su uso se llevó a las guerras para la curación de los soldados heridos en el campo de batalla. De tal modo, los instrumentos quirúrgicos como las pinzas, los catéteres o los bisturíes dieron paso a la fabricación de elementos similares, pero más modernos, que siguen empleándose en nuestra época. Calendario. El calendario es uno de los grandes inventos que surgió de la creatividad de los antiguos romanos. Fue el primer sistema que permitió dividir el tiempo de manera eficaz, permitiendo a los ciudadanos planificar mejor sus actividades y fechas conmemorativas. Aunque otros pueblos ya utilizaban las fases de la luna o los movimientos del sol como guías, fueron los romanos quienes crearon el calendario, que ha evolucionado hasta convertirse en el que usamos hoy en día. Sin embargo, este calendario sufrió numerosos ajustes a lo largo del tiempo, hasta llegar al modelo más preciso y duradero. Un aspecto destacable es que del calendario romano provienen los nombres de los meses, muchos de los cuales se les atribuyeron en honor a dioses de su mitología. Con la última reforma del calendario romano, se dividió el año en 12 meses y 365 días, lo que permitió a las personas conocer con exactitud el mes y el día en el que se encontraban. Un sistema mucho más preciso y avanzado para su época. Computadoras. Según científicos londinenses, la computadora más antigua de la historia tiene sus orígenes en la antigua Roma. Increíble, ¿verdad? En un naufragio se encontró un curioso artefacto bastante similar a una calculadora astronómica. Se trató de una especie de ordenador que funcionaba de modo analógico, pero que no era nada parecido a los de la actualidad. Sin embargo, este ordenador tan antiguo fue inspiración para la construcción de objetos astronómicos similares, siendo capaz de realizar cálculos astronómicos y de predecir eclipses, lo que significó un avance importante para la época, el cual quedó marcado para la historia. ¿Quién sabe? Quizás, de no ser por los romanos, no disfrutaríamos del mismo modo las tecnologías a las que estamos tan habituados hoy en día. El ordenador fue uno de los descubrimientos más antiguos que se le atribuye a esta gran civilización, y que contó con un curioso mecanismo que incluía conocimientos de astronomía, física y matemáticas. Échale un vistazo a estos videos recomendados para conocer más datos curiosos sobre civilizaciones antiguas y la vida en el pasado. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido.